El restaurante El Refugio Dorado era uno de esos lugares donde cada detalle gritaba exclusividad. Paredes de mármol blanco pulido, lámparas de cristal que colgaban del techo como cascadas de luz, cuadros de artistas europeos enmarcados en oro, mesas vestidas con manteles de lino importado y cubiertos de plata que brillaban bajo la iluminación tenue. El aroma de platos gourmet flotaba en el aire, mezclándose con el perfume caro de los comensales. Era viernes por la noche, el momento más concurrido de la semana, y el salón estaba repleto de ejecutivos, parejas elegantes y familias adineradas que conversaban en voz baja mientras degustaban vinos que costaban más que el salario mensual de muchos trabajadores. En ese escenario de opulencia calculada, cada persona parecía ocupar el lugar exacto que le correspondía según su cuenta bancaria, o al menos eso creían todos. En una de las mesas principales, cerca del ventanal que daba a la calle iluminada, se sentaba Marcos Villanueva, un empresario de 45 años conocido en la ciudad por su fortuna en el sector inmobiliario y su temperamento impredecible. Vestía un terno azul marino perfectamente ajustado, camisa blanca sin una arruga, corbata de seda italiana y un reloj suizo que por sí solo valía lo que un departamento pequeño. Su cabello estaba peinado hacia atrás con precisión, y en su rostro se dibujaba esa expresión de superioridad que caracteriza a quienes están acostumbrados a que el mundo se acomode a sus deseos. Lo acompañaban dos socios menores que asentían a cada palabra suya como si fueran verdades absolutas. Marcos hablaba en voz alta de inversiones, de propiedades, de cómo había aplastado a la competencia en el último trimestre. Cada frase destilaba arrogancia pura. La cena transcurría sin sobresaltos hasta que algo inesperado interrumpió la perfecta armonía del lugar. La puerta principal se abrió y entró un hombre de unos 40 años con ropa humilde y visiblemente sucia. Llevaba una chaqueta gastada, pantalones manchados y zapatos que habían visto mejores días hace mucho tiempo. Tenía el rostro cansado, el cabello despeinado y las manos ásperas de quien conoce el trabajo duro. Se llamaba Roberto, aunque nadie en ese restaurante lo sabía ni le importaba saberlo. El maître lo interceptó de inmediato con una sonrisa forzada. «Disculpe, señor, pero creo que se ha equivocado de lugar», dijo con tono cortés pero firme. Roberto negó con la cabeza. «No me equivoqué. Tengo una reunión aquí. Me están esperando». El maître lo miró con incredulidad, pero antes de poder responder, una voz desde el fondo del salón lo interrumpió. «Déjalo pasar», gritó una voz autoritaria. Todos se giraron hacia el origen del sonido. En una mesa discreta, cerca de la esquina del salón, se sentaba un hombre de 65 años con terno gris elegante, cabello canoso perfectamente peinado y una presencia que irradiaba autoridad sin necesidad de alzar la voz. Se llamaba don Aurelio Montenegro, y aunque pocos en el restaurante lo conocían de vista, su nombre aparecía en los documentos más importantes de la ciudad. Contratos millonarios, fundaciones benéficas, consejos de administración de empresas que movían la economía regional. Don Aurelio le hizo una seña a Roberto para que se acercara. El hombre de ropa sucia caminó entre las mesas, sintiendo las miradas de desprecio clavarse en él como agujas. Algunos comensales apartaron sus platos como si temieran que su presencia contaminara la comida. Marcos Villanueva observó la escena con una mezcla de incredulidad y disgusto. «¿Qué hace un tipo así en un lugar como este?», murmuró a sus acompañantes. «Esto es inaceptable. ¿Dónde está el gerente?». Uno de sus socios intentó calmarlo. «Déjalo, Marcos. Probablemente es un error. Ya se irá». Pero Marcos no era de los que dejaban pasar las cosas. Se levantó de su silla con un movimiento brusco que hizo que varias cabezas se giraran hacia él. Caminó con pasos decididos hacia donde Roberto acababa de sentarse frente a don Aurelio. «Disculpen», se dijo con voz lo suficientemente alta para que todo el restaurante escuchara, «pero creo que hay un error aquí. Este señor claramente no pertenece a este lugar. Está sucio, huele mal y está arruinando la experiencia de todos los que pagamos para estar aquí». Roberto bajó la mirada, avergonzado. Había pasado las últimas 12 horas trabajando en una obra de construcción y no había tenido tiempo de cambiarse antes de la reunión. Don Aurelio le había dicho que no importaba cómo llegara,
que lo importante era la conversación que tendrían. Pero ahora, bajo las miradas de desprecio de todo el restaurante, se arrepentía de haber venido. «Lo siento», murmuró, empezando a levantarse. «Tal vez debería irme y...» «Siéntate», dijo don Aurelio con voz firme pero tranquila. Luego miró a Marcos con una expresión que no revelaba nada. «¿Y usted es?» Marcos soltó una carcajada. «¿Que quién soy?» «Soy Marcos Villanueva. Probablemente he cerrado más negocios en este restaurante que usted en toda su vida, y no voy a permitir que este mendigo arruine mi cena». Don Aurelio no se inmutó. «Entiendo. Y dígame, señor Villanueva, ¿qué es exactamente lo que le molesta de este hombre?» Marcos señaló a Roberto con desprecio. «¿Qué me molesta? Mírelo. Está sucio. Su ropa es una vergüenza. No tiene nada que hacer en un lugar donde la gente paga precios premium por una experiencia de calidad. Hay estándares, ¿entiende? Este restaurante tiene una reputación». Don Aurelio asintió lentamente, como si considerara cada palabra. «Entonces su problema es la apariencia, la ropa sucia, el aspecto cansado». «Exactamente», confirmó Marcos, satisfecho de que finalmente alguien entendiera. «La gente como él tiene su lugar, y no es aquí. Hay comedores sociales para eso». Varios comensales murmuraron su aprobación. Otros guardaron silencio, incómodos pero sin atreverse a intervenir. Roberto sintió que las lágrimas amenazaban con salir, no por las palabras crueles, sino por la humillación de ser tratado así delante de don Aurelio, el hombre que le había ofrecido una oportunidad que podía cambiar su vida. «Señor», dijo con voz temblorosa, «solo vine porque me invitaron. No quiero causar problemas. Si es mejor que me vaya, lo entiendo». Don Aurelio le puso una mano en el hombro. «No te vas a ningún lado, Roberto». Luego se puso de pie lentamente, y aunque era mayor y no particularmente alto, algo en su presencia hizo que Marcos diera un paso atrás involuntariamente. «Señor Villanueva», dijo don Aurelio con voz calmada pero cargada de autoridad, «permítame contarle una historia antes de que siga haciendo el ridículo». Marcos frunció el ceño. «¿El ridículo? Yo no». «Silencio», lo cortó don Aurelio. Y por alguna razón, Marcos obedeció. «Este hombre que usted llama mendigo se llama Roberto Medina», comenzó don Aurelio. «Hace 15 años, yo estaba al borde de la bancarrota. Había perdido casi todo en una inversión desastrosa. Nadie quería ayudarme. Mis supuestos amigos desaparecieron, mis socios me dieron la espalda, los bancos me cerraron las puertas. Estaba solo, desesperado, sin saber cómo iba a alimentar a mi familia». Hizo una pausa mirando a Roberto con afecto. «Una noche, lloviendo, sin dinero ni para un taxi, Roberto me encontró sentado en una banca del parque. No me conocía de nada. No sabía quién era yo ni quién había sido. Solo vio a un hombre mayor, empapado, con cara de derrota. ¿Y saben qué hizo?» Marcos no respondió. El restaurante entero estaba en silencio absoluto. «Me dio su abrigo», continuó don Aurelio. «El único abrigo que tenía. Luego me llevó a su casa, un cuarto pequeño que compartía con otros trabajadores, y me dio de comer lo poco que tenía. No me pidió nada a cambio, no preguntó si podía pagarle. Simplemente me ayudó porque vio a otro ser humano sufriendo y decidió actuar». Don Aurelio miró a Marcos con una intensidad que hizo que el empresario tragara saliva. Al día siguiente, cuando le conté mi situación, Roberto usó todos sus ahorros, el dinero que había guardado durante años para mandar a su madre enferma, y me los prestó sin garantía. Gracias a ese dinero, pude recuperarme, reconstruí mi imperio, y juré que algún día le devolvería el favor multiplicado por 1000, señaló a Roberto. «Este hombre que usted acaba de llamar mendigo es la razón por la que existo hoy, y es, desde hace 10 años, mi socio silencioso en cada negocio que tengo». Un murmullo de asombro recorrió el restaurante como una ola. Algunos comensales intercambiaron miradas de incredulidad, otros sacaron discretamente sus celulares, conscientes de que estaban presenciando algo que se volvería viral en cuestión de horas. Marcos Villanueva sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Socio», repitió con voz débil. «¿Este hombre es su socio?» Don Aurelio asintió con calma. «Roberto posee el 25% de todas mis empresas, incluyendo, por cierto,
El grupo inversor que tiene el 40% de las acciones de su compañía inmobiliaria, señor Villanueva. El color abandonó el rostro de Marcos. Conocía ese grupo inversor. Había pasado meses tratando de impresionar a sus representantes para asegurar financiamiento para su próximo proyecto. Eso no puede ser verdad, balbuceó. Don Aurelio sacó su teléfono y mostró una foto en la pantalla. Él y Roberto, ambos de terno, firmando documentos en lo que parecía una oficina de abogados. ¿Necesita más pruebas? Roberto, que había permanecido en silencio durante toda la revelación, finalmente habló. Don Aurelio, no hacía falta contar todo esto. Yo solo vine a... Hacía falta, lo interrumpió don Aurelio con firmeza, porque hombres como el señor Villanueva necesitan entender algo fundamental. La ropa no define el valor de una persona. Yo podría haber venido esta noche vestido con mi peor ropa y seguiría siendo exactamente quien soy. Y Roberto podría venir con el terno más caro del mundo y seguiría siendo el mismo hombre generoso que me salvó la vida cuando nadie más quiso hacerlo. Se volvió hacia el restaurante entero. Todos ustedes miraron a Roberto con desprecio cuando entró. Lo juzgaron por su apariencia en menos de un segundo. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado qué historia hay detrás de cada persona que ven en la calle? El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Marcos intentó recuperar algo de compostura. Señor Montenegro, yo no tenía idea de quién era él. Si hubiera sabido ¿Qué? Lo interrumpió don Aurelio. ¿Que era rico? ¿Que era importante? Entonces lo habría tratado con respeto. Negó con la cabeza lentamente. Ese es exactamente el problema. Señor Villanueva, usted solo respeta a quienes cree que pueden darle algo a cambio, a quienes tienen poder, dinero, influencia, pero a los demás, a los que considera inferiores, los trata como basura. Hizo una pausa, y eso dice mucho más sobre usted que sobre ellos. Dice que su respeto tiene precio, y un respeto que se compra no vale absolutamente nada. Varios comensales asintieron discretamente. Uno de ellos, un hombre mayor en una mesa cercana, murmuró, «Bien dicho». Marcos sentía las miradas de todo el restaurante clavadas en él. Ya no eran miradas de admiración o respeto, como las que solía recibir. Eran miradas de desprecio, de vergüenza ajena, de condena silenciosa. Sabía que los videos ya estaban siendo compartidos, que su nombre pronto estaría asociado a esta humillación pública. «Señor Montenegro», dijo con voz temblorosa, «le pido disculpas, a usted y al señor Medina. Lo que hice fue inapropiado. No debí». «No me pidas disculpas a mí», lo cortó don Aurelio. «Pídeselas a Roberto. Él es a quien humillaste delante de todos». Marcos se volvió hacia Roberto, que lo miraba con una expresión que no era de rabia ni de satisfacción, sino de algo parecido a la tristeza. «Señor Medina», comenzó Marcos, luchando con cada palabra, «le pido sinceramente que me disculpe por cómo lo traté. Fue cruel e injusto». Roberto lo miró durante unos segundos que parecieron eternos. Luego habló con voz suave pero firme. «¿Sabe qué es lo más triste, señor Villanueva? Que usted no es el primero que me trata así, ni será el último. Cada día, millones de personas son juzgadas por cómo se ven, por la ropa que pueden pagar, por el trabajo que hacen, y la mayoría no tiene a un don Aurelio que los defienda». Se puso de pie, no con arrogancia, sino con dignidad tranquila. «Yo acepto su disculpa, pero no porque la merezca, sino porque guardar rencor solo me haría daño a mí. Lo que espero es que esta noche aprenda algo que el dinero no puede comprar, que cada ser humano, sin importar cómo se vista o cuánto tenga, merece ser tratado con respeto básico». El restaurante entero estaba en silencio. Algunos comensales tenían lágrimas en los ojos. Don Aurelio puso una mano en el hombro de Roberto. «Eso es exactamente por lo que te elegí como socio hace años», dijo. «No por tu dinero, obviamente, porque no tenías nada, sino por tu carácter, por cómo tratas a los demás incluso cuando no tienes nada que ganar». Se volvió hacia el gerente del restaurante, que había estado observando la escena con expresión de pánico. «Quiero que sepa algo. Este restaurante recibirá una inversión significativa el próximo mes. Roberto y yo planeamos expandir nuestro negocio gastronómico,
y este lugar estaba en nuestra lista de posibles adquisiciones. El gerente abrió los ojos como platos. ¿Adquisiciones? ¿Ustedes quieren comprar? Queríamos, corrigió don Aurelio. Después de lo que vi esta noche, lo estoy reconsiderando. Un restaurante que permite que sus clientes humillen a otros no es el tipo de negocio con el que quiero asociarme. El gerente palideció. Señor Montenegro, por favor, esto fue un malentendido. Nosotros nunca. ¿Nunca qué? Lo interrumpió don Aurelio. Me vi cómo el maître trató de impedir que Roberto entrara. Vi cómo ningún empleado intervino cuando este señor lo estaba insultando. Vi cómo la mayoría de sus clientes miraban la escena como entretenimiento en lugar de defender a alguien que estaba siendo atacado injustamente. Negó con la cabeza. Un restaurante no es solo comida y decoración, es cultura, es valores, es cómo trata a las personas. Y lo que vi aquí esta noche me dice que este lugar tiene las prioridades equivocadas. Tomó su abrigo del respaldo de la silla. Roberto, vámonos. Cenaremos en otro lugar donde no juzguen a la gente por su apariencia. Roberto asintió y empezó a caminar hacia la salida junto a don Aurelio. Marcos los vio alejarse, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Sabía que don Aurelio Montenegro no era un hombre de amenazas vacías. Si decidía retirar su apoyo al grupo inversor que financiaba sus proyectos, estaría acabado. ¡Esperen!, gritó corriendo tras ellos. Don Aurelio se detuvo pero no se volvió. ¿Qué quiere ahora, señor Villanueva? Marcos respiró hondo, tragándose el orgullo que le quedaba. Sé que lo que hice fue imperdonable, y sé que probablemente no merezco otra oportunidad. Pero le pido, le suplico, que no tome decisiones basándose en mi error. Si quiere castigarme a mí, lo acepto, pero no perjudique a mi empresa, a mis empleados, por algo que hice yo solo. Don Aurelio finalmente se volvió. Interesante. Ahora, cuando su dinero está en juego, de repente le importan sus empleados. No es solo por el dinero, insistió Marcos, aunque sabía que sonaba poco convincente. Es que esta noche me vi a mí mismo como nunca antes, y no me gustó lo que vi. Por primera vez, su voz sonaba genuinamente quebrada. He pasado años creyendo que el éxito me daba derecho a mirar por encima del hombro a los demás, que tener más significaba valer más. Y esta noche, en 5 minutos, usted y el señor Medina destruyeron esa ilusión. Miró a Roberto. Usted salvó a un extraño en la lluvia. Le dio todo lo que tenía sin esperar nada a cambio. Yo ni siquiera puedo recordar la última vez que hice algo así. Ni siquiera puedo recordar la última vez que traté a alguien con amabilidad sin calcular qué podía obtener. Don Aurelio y Roberto intercambiaron una mirada. Algo en el tono de Marcos había cambiado. Don Aurelio dio un paso hacia él. Señor Villanueva, no voy a tomar ninguna decisión esta noche, pero le propongo algo. Si de verdad quiere demostrar que puede cambiar, venga mañana a las 7 de la mañana al comedor social que Roberto y yo financiamos en el centro de la ciudad. Pase el día sirviendo comida a personas que no tienen nada. Mírelos a los ojos, escuche sus historias y después hablamos. Marcos parpadeó sorprendido. ¿Un comedor social, yo? Usted, confirmó don Aurelio. Sin terno, sin reloj caro, sin tarjetas de presentación. Solo usted y las personas que normalmente ignoraría en la calle. Marcos tragó saliva. Era lo último que esperaba, pero asintió. Estaré ahí. Don Aurelio no sonrió. Eso espero, porque las palabras son fáciles. Lo difícil es demostrarlas con acciones. Y con eso, él y Roberto salieron del restaurante, dejando a Marcos de pie en medio del salón, rodeado de miradas y murmullos, sintiendo que su vida acababa de dar un giro que nunca anticipó. Esa noche, Marcos no durmió. Conducía de regreso a su penthouse de lujo, pero las calles que antes le parecían familiares ahora se veían diferentes. En cada semáforo notaba a alguien que antes habría ignorado: un hombre vendiendo flores, una mujer empujando un carrito de supermercado lleno de cartones, un joven sentado en una esquina con la mirada perdida. ¿Cuántas veces pasé al lado de personas así sin siquiera verlas?, se preguntó. Cuando llegó a su apartamento, se sirvió un whisky y se sentó frente al ventanal que daba a la ciudad iluminada. Siempre había amado esa vista, porque le recordaba su éxito.
todo lo que había construido. Pero esta noche, por primera vez, la vista le pareció vacía. ¿De qué sirve todo esto si soy el tipo de persona que humilla a otros por diversión?, murmuró al cristal oscuro. A las 6 de la mañana, después de una noche sin dormir, Marcos se miró en el espejo. Tenía ojeras profundas y una expresión que no reconocía. Se vistió con ropa sencilla, como don Aurelio había indicado. Jeans viejos, una camiseta básica, zapatos gastados que había guardado en el fondo del armario desde hacía años. Cuando se vio completo, casi no se reconoció. Sin el terno, sin el reloj, sin los accesorios que definían su imagen, parecía un hombre común. «¿Esto es lo que soy sin mis cosas?», pensó. La pregunta lo perturbó más de lo que esperaba. Tomó las llaves de su auto más discreto y condujo hacia el centro de la ciudad, hacia una dirección que nunca habría visitado por voluntad propia. El Comedor Social Esperanza, fundado y financiado por don Aurelio Montenegro y Roberto Medina. El comedor estaba en un edificio antiguo pero bien mantenido, con paredes pintadas de colores cálidos y carteles que decían cosas como «Aquí todos son bienvenidos» y «Poor, la dignidad no tiene precio». Cuando Marcos entró, el contraste con el restaurante de la noche anterior fue brutal. En lugar de mármol y cristal, había mesas de plástico y sillas metálicas. En lugar de manteles de lino, había individuales de papel, y en lugar de clientes con trajes caros, había filas de personas con rostros cansados esperando un plato de comida caliente. Don Aurelio lo estaba esperando en la entrada, vestido también con ropa sencilla. «¿Llegaste?», dijo sin sorpresa. «Pensé que tal vez cambiarías de opinión». Marcos negó con la cabeza. «Dije que vendría, y aquí estoy». Don Aurelio asintió. «Bien, entonces ponte el delantal y sígueme. Hoy vas a servir, no a ser servido». Las siguientes horas fueron las más difíciles de la vida de Marcos. Sirvió platos de sopa a cientos de personas, limpió mesas manchadas, lavó ollas enormes en una cocina calurosa. Escuchó historias que le partieron el corazón. Una madre soltera que había perdido su trabajo y no sabía cómo alimentar a sus hijos. Un veterano de guerra que vivía en la calle desde hacía años. Un joven que había escapado de una situación de abuso y no tenía a dónde ir. Cada rostro, cada historia, era un golpe a la burbuja de privilegio en la que había vivido toda su vida. «Nunca pensé en esto», admitió durante un descanso, con las manos adoloridas de tanto fregar. Roberto, que trabajaba a su lado, lo miró. «La mayoría de la gente no piensa en esto. Es más fácil no ver, pero una vez que ves, ya no puedes dejar de ver». Al final del día, cuando el último comensal se fue y las mesas quedaron vacías, Marcos se sentó en una silla de plástico, agotado física y emocionalmente. Don Aurelio se sentó frente a él. «¿Qué aprendiste hoy?», preguntó. Marcos pensó durante un largo momento antes de responder. «Aprendí que he estado ciego, que vivo en una burbuja donde todo gira alrededor de mí, de mis logros, de mi imagen, y afuera de esa burbuja hay un mundo entero de personas que luchan cada día por sobrevivir, por mantener la dignidad, por no rendirse». Su voz se quebró. «Y yo los he ignorado toda mi vida. Peor aún, cuando los veía, los despreciaba, como hice anoche con Roberto». Miró al hombre que había humillado menos de 24 horas antes. «Lo siento, de verdad lo siento. No solo por las palabras, sino por todo lo que representan». Roberto se acercó y se sentó junto a ellos. «¿Sabes qué es lo curioso?», dijo con una sonrisa suave. «Yo también fui como tú una vez. No rico, pero sí arrogante a mi manera. Juzgaba a los demás por cosas superficiales. Creía que mis problemas eran los más importantes del mundo». Hizo una pausa. «Fue don Aurelio quien me enseñó a ver diferente. Cuando lo encontré esa noche en el parque, no vi a un hombre derrotado. Vi a un ser humano que necesitaba ayuda y decidí que, aunque yo también tenía poco, podía compartir lo que tenía». Miró a Marcos con seriedad. «El cambio no pasa de la noche a la mañana, pero empieza con una decisión. Elegir ver a los demás como personas, no como objetos, como iguales, no como inferiores. Esa decisión la tienes que tomar tú. Nadie puede hacerlo por ti». Marcos asintió, sintiendo el peso de esas palabras. «Quiero cambiar», dijo. «No sé cómo, pero quiero intentarlo».
Don Aurelio lo estudió con la mirada. Las palabras son fáciles. Lo difícil es mantener el cambio cuando nadie te está observando. Cuando vuelvas a tu vida normal, a tus negocios, a tus círculos de poder, será muy fácil olvidar lo que sentiste hoy y volver a ser el de siempre. Hizo una pausa. Por eso te propongo algo. Ven aquí una vez por semana durante los próximos 6 meses. No como castigo, sino como recordatorio, para que nunca olvides cómo se siente estar del otro lado. Marcos no dudó. Acepto. Y no solo vendré a servir. Quiero hacer más. Quiero contribuir, invertir, ayudar a que este lugar pueda atender a más personas. Don Aurelio levantó una ceja. Eso es exactamente lo que esperaba escuchar. Los meses siguientes, Marcos cumplió su palabra. Cada semana, sin falta, aparecía en el comedor social vestido con ropa sencilla, listo para trabajar. Al principio, los voluntarios regulares lo miraban con desconfianza. Conocían su reputación, habían visto los videos de aquella noche en el restaurante, pero con el tiempo, vieron que el cambio era real. Marcos no solo servía comida, se sentaba a conversar con los comensales, escuchaba sus historias, los trataba con respeto genuino. Un día, una voluntaria veterana se le acercó. Al principio pensé que esto era puro teatro, admitió, que venía solo para limpiar tu imagen, pero ya llevas 4 meses, y nadie aguanta tanto si no es sincero. Marcos sonrió con humildad. Todavía tengo mucho que aprender, pero al menos ya no estoy ciego. También implementó cambios en sus empresas. Creó programas de responsabilidad social que antes habría considerado pérdida de tiempo. Estableció políticas de respeto laboral y canales para que empleados pudieran reportar abusos. Aumentó los salarios de los puestos más bajos. Y a lo más importante, empezó a tratar a su propio equipo de manera diferente. Ya no gritaba en las reuniones. Escuchaba antes de juzgar. Reconocía los errores propios en lugar de culpar a otros. Algunos ejecutivos que lo conocían de antes no podían creerlo. ¿Qué te pasó?, le preguntó un viejo socio durante un almuerzo. Marcos pensó en aquella noche en el restaurante, en Roberto, en Don Aurelio, en los cientos de rostros que había conocido en el comedor social. Me encontré con un espejo, respondió, y no me gustó lo que vi, así que decidí cambiar el reflejo. Un año después del incidente, Don Aurelio organizó una cena especial en el comedor social para celebrar su 10º aniversario. Las mesas de plástico fueron decoradas con flores y los voluntarios prepararon una comida especial para todos los que habían ayudado a lo largo de los años. Marcos estaba entre los invitados de honor, no por su dinero ni por su estatus, sino por su transformación. Don Aurelio subió a un pequeño escenario improvisado y habló. Hoy quiero reconocer a alguien que llegó aquí hace un año como un hombre arrogante y perdido, y que se convirtió en uno de nuestros colaboradores más comprometidos, señaló a Marcos. Este hombre cometió un error público que pudo haberlo destruido, pero en lugar de esconderse o justificarse, eligió enfrentarse a sí mismo y cambiar. Y eso requiere más valor que cualquier negocio millonario. El comedor entero aplaudió. Marcos, con lágrimas en los ojos, solo atinó a decir, «Gracias por no rendirse conmigo. ¿Desde qué país está siguiendo esta transformación? Escríbelo en los comentarios. Dale like si esta historia te tocó el corazón y suscríbete a Rutas Fascinantes para más relatos que demuestran que nunca es tarde para cambiar». Con el tiempo, la relación entre Marcos, Don Aurelio y Roberto se transformó en algo que ninguno habría anticipado, una amistad genuina. Se reunían regularmente, ya no solo por negocios, sino para conversar, compartir ideas, apoyarse mutuamente. Marcos, que antes habría considerado imposible ser amigo de alguien como Roberto, ahora lo veía como un mentor silencioso, alguien cuya sabiduría no venía de libros ni de universidades prestigiosas, sino de la vida misma. ¿Sabes qué es lo más irónico?, le dijo Marcos a Roberto durante una de esas reuniones. Aquella noche en el restaurante, yo creía que te estaba poniendo en tu lugar, pero en realidad tú me pusiste en el mío, me mostraste quién era realmente, y eso me dio la oportunidad de elegir ser alguien diferente. Roberto sonrió. El dolor puede destruir o puede transformar. Tú elegiste transformarte. Eso es todo lo que importa.
La historia del incidente en el restaurante nunca desapareció completamente de Internet. Los videos seguían circulando, acumulando millones de vistas y comentarios. Pero con el tiempo, la narrativa cambió. Ya no era solo el millonario arrogante que humilló al mendigo. Ahora eras el millonario que fue humillado, aprendió la lección y cambió su vida. Periodistas que antes lo habían criticado, ahora pedían entrevistas para contar la historia completa. Marcos aceptó algunas, no para limpiar su imagen, sino para enviar un mensaje. Cometí un error terrible en público, decía en cada entrevista, y merecía cada crítica que recibí. Pero lo que pasó después es lo que realmente importa. Tuve la suerte de encontrar personas que no me dejaron quedarme siendo ese hombre. Y espero que mi historia inspire a otros a mirarse al espejo y preguntarse, ¿quién soy cuando nadie importante me está viendo? Don Aurelio, ya con 67 años, empezó a planificar el futuro de sus proyectos sociales. Llamó a Roberto y a Marcos a su oficina un día de primavera. No voy a vivir para siempre, dijo con su característica calma, y quiero asegurarme de que todo lo que hemos construido sobreviva cuando yo ya no esté. Les mostró documentos donde establecía una fundación que llevaría su nombre, con Roberto como presidente y Marcos como vicepresidente. Ustedes dos representan exactamente lo que esta fundación debe ser. Roberto, la generosidad sin condiciones. Marcos, la capacidad de cambiar y redimirse. Juntos, pueden hacer más de lo que yo jamás hice solo. Roberto aceptó con emoción. Marcos, con los ojos húmedos, prometió honrar esa confianza cada día de su vida. La Fundación Montenegro Medina, como la llamaron, creció rápidamente. Abrieron comedores sociales en 5 ciudades más. Crearon programas de capacitación laboral para personas en situación de calle. Establecieron becas para jóvenes de bajos recursos y, lo más importante, implementaron un programa llamado Espejo, donde ejecutivos y empresarios pasaban un día completo trabajando en los comedores, exactamente como Marcos había hecho. La idea es simple, explicaba Marcos cuando presentaba el programa. No puedes entender la pobreza desde un escritorio. Tienes que vivirla, aunque sea por un día. Tienes que mirar a los ojos a quienes luchan cada día. Solo así puedes empezar a ver el mundo de otra manera. El programa tuvo un éxito inesperado. Cientos de empresarios participaron y muchos salieron transformados. Roberto, que había pasado décadas trabajando en construcción mientras silenciosamente invertía en los negocios de don Aurelio, finalmente dejó el trabajo físico, no porque ya no quisiera trabajar con las manos, sino porque su tiempo era más valioso coordinando los proyectos de la fundación. Pero nunca olvidó sus raíces. Seguía vistiéndose con ropa sencilla, seguía rechazando lujos innecesarios, seguía tratando a cada persona con la misma amabilidad que había mostrado a don Aurelio aquella noche lluviosa décadas atrás. La riqueza no me cambió porque nunca la busqué, explicó una vez en una entrevista. Yo ayudé a don Aurelio porque era lo correcto, no porque esperara algo a cambio. Y cuando el dinero llegó, decidí que sería una herramienta, no una identidad. Mi identidad es la misma de siempre, un hombre que intenta hacer el bien cuando puede. 3 años después del incidente original, Marcos recibió una invitación inesperada. El restaurante El Refugio Dorado, el mismo donde todo había comenzado, quería homenajearlo. Habían cambiado de dueños después de que don Aurelio rechazara la compra aquella noche, y los nuevos propietarios habían implementado políticas de inclusión inspiradas precisamente en lo que había sucedido. Queremos que venga a inaugurar nuestra nueva placa de valores, decía la invitación, una placa que dice, aquí todos merecen respeto, sin importar cómo se vistan o cuánto gasten. Usted es parte de esa historia, aunque no de la manera que habría querido. Marcos aceptó, pero con una condición, que Roberto estuviera a su lado durante la ceremonia. Los nuevos dueños aceptaron encantados. La noche de la ceremonia, Marcos y Roberto entraron juntos al restaurante que había sido escenario de su primer encuentro. Las paredes de mármol seguían brillando, los cuadros caros seguían colgados, pero algo había cambiado. En la entrada, junto a la nueva placa de valores, había una foto enmarcada, la imagen del video viral,
congelada en el momento exacto en que don Aurelio revelaba la verdad. Debajo, una inscripción. Esta imagen nos recuerda lo fácil que es juzgar y lo difícil que es cambiar. Que sea inspiración para todos los que crucen esta puerta. Marcos se quedó mirando la foto durante un largo momento. Ese hombre ya no existe, murmuró. Roberto le puso una mano en el hombro. No, pero gracias a él existe el hombre que eres ahora, y ese hombre vale mucho más. Don Aurelio falleció pacíficamente 2 años después, a los 69 años, rodeado de las personas que amaba. Su funeral fue uno de los más concurridos que la ciudad había visto. Ejecutivos y mendigos, políticos y voluntarios, todos unidos para despedir a un hombre que había demostrado que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias. Roberto y Marcos hablaron en el servicio, cada uno contando su historia con don Aurelio. Él me salvó la vida con su generosidad, dijo Roberto, y luego me dio la oportunidad de ayudar a salvar otras vidas. No hay forma de pagar esa deuda, excepto seguir haciendo lo que él habría hecho. Marcos habló después, con la voz quebrada. Don Aurelio me destruyó en público aquella noche. Destruyó mi arrogancia, mi falsa superioridad, mi ceguera voluntaria. Y de los escombros me ayudó a construir algo mejor. Le debo todo lo que soy ahora. La fundación siguió creciendo bajo el liderazgo de Roberto y Marcos. 10 años después del incidente original, habían ayudado a más de 100.000 personas a salir de situaciones de pobreza extrema. Habían formado a miles de ejecutivos en el programa Espejo. Habían cambiado políticas corporativas en cientos de empresas. Y, quizá lo más importante, habían cambiado la conversación pública sobre la dignidad y el respeto. El video de aquella noche en el restaurante se seguía usando en universidades y talleres como ejemplo de transformación personal. No es una historia de vergüenza, decía Marcos cuando lo invitaban a hablar. Es una historia de esperanza, porque si alguien tan arrogante y ciego como yo pudo cambiar, cualquiera puede. Solo hace falta el valor de mirarse al espejo y decidir que lo que ves no es quien quieres ser. Hoy, si visitas el comedor social donde todo comenzó a cambiar para Marcos, verás una foto en la pared principal. Muestra a 3 hombres sonriendo. Don Aurelio, Roberto y Marcos, el día que inauguraron juntos la fundación. Debajo hay una frase simple. La verdadera riqueza es cómo tratas a quienes crees que no pueden darte nada. Cada día, cientos de personas pasan frente a esa foto mientras reciben un plato de comida caliente y una sonrisa. Muchos no conocen la historia detrás de la imagen, pero algunos preguntan, y entonces los voluntarios la cuentan. La historia del millonario que humilló al mendigo en un restaurante de lujo, sin saber que ese hombre era socio del anciano de terno que observaba en silencio. La historia de cómo un momento de arrogancia se convirtió en una vida de servicio. Y la historia de cómo 3 hombres muy diferentes demostraron que el respeto, la dignidad y la compasión valen más que cualquier fortuna del mundo. ¿Desde qué país estás viendo este final? Escríbelo en los comentarios. Dale like si esta historia cambió algo en ti. Y suscríbete a Rutas Fascinantes para que nunca te pierdas un relato que te haga reflexionar sobre quién eres realmente cuando nadie te está mirando.